En este video voy a explicar y a mostrar cómo se hace un balance de energía sobre un sistema termodinámico, pero para un caso práctico, ¿sí? Un ejemplo práctico totalmente. Entonces, el ejemplo o el caso práctico que elegí es una alberca. Aquí está la imagen de una alberca. Es una alberca que tiene una entrada de agua, de un flujo de agua, una entrada de flujo de agua porque tiene un circuito de recirculación. Es decir, tiene entrada de agua y tiene salida de agua. Lo que se ve aquí abajo, todas estas tuberías y componentes, es lo que conforman al circuito de recirculación de la alberca. Tiene una bomba de recirculación, o sea, todo este es un sistema hidráulico, ¿verdad? Y también tiene un elemento de calefacción. Es una bomba de calor que lo que va a hacer es va a suministrar energía térmica al sistema. Entonces tiene una entrada a la cual va a venir un flujo de agua, un flujo de masa a una cierta temperatura de entrada. Pero aquí lo que hay que denotar en nuestro sistema es que la temperatura del flujo de salida va a ser una temperatura menor a la de entrada, ¿verdad? Es decir, es una calefacción de la alberca. Y otra cosa es que la alberca está abierta hacia el ambiente, por lo que puede haber pérdidas de calor, ¿sí? Puede haber pérdidas de calor, inclusive puede haber pérdidas de masa por evaporación. Y también, bueno, es un sistema termodinámico abierto. Aquí una cosa importante a decir es lo siguiente, este procedimiento que voy a hacer para hacer el balance de energía y llegar a una ecuación con todos los parámetros, tanto el procedimiento como algunas de las ecuaciones también son válidas para otros ejemplos, como por ejemplo hacer un balance de energía en un sistema cerrado, como puede ser el boiler de tu casa, ¿no? O un tinaco o inclusive un calentador de agua solar. Entonces, es el mismo procedimiento. Entonces vamos a comenzar. Me voy a ir al pizarrón y aquí en el pizarrón lo que hice fue recortar ya lo que es la pura parte de la alberca del sistema que tenía anteriormente, y la puse aquí, la hice un poquito más grande. Entonces esta va a ser la alberca y este va a ser el sistema, al cual vamos a hacerle el balance de energía. Es un sistema abierto, como ya dijimos, y el paso número 1 es seleccionar un volumen de control. Entonces vamos a seleccionar un volumen de control. Con estas líneas punteadas voy a identificar claramente cuál es el volumen de control. El volumen de control va a ser una región más pequeña del sistema, de todo el sistema completo. La región que va a estar delimitada por ciertas fronteras, ¿sí? Aquí estoy dibujando la frontera del volumen de control. Y entonces, para todos términos termodinámicos, estas van a ser las fronteras que van a intercambiar energía y materia con los alrededores. Y entonces, para esto que se establece un volumen de control, ¿verdad? Para tener claras o claros cuáles son los límites eh, en donde van a estar entrando y saliendo los flujos de energía y los flujos de materia. Aquí voy a poner CV por el inglés de Control Volume. Y otro concepto importante que hace al volumen de control es que nuestro volumen de control, el flujo de masa es constante, siempre. No hay una salida neta o una entrada neta de flujo de masa, de flujo másico. Es constante, ¿sí? El flujo de masa a través de nuestro volumen de control. Lo voy a poner aquí así, ¿no? O sea, sabemos que el flujo de masa a través de nuestro volumen de control siempre va a ser constante. Bueno, ese es el primer paso. El segundo paso es identificar y poner aquí en el diagrama todos los flujos de entrada y de salida, tanto de energía como de materia. Entonces vamos a empezar con los flujos de energía. Aquí dibujé un sol, está representado aquí, lo que significa que existe una transferencia de calor por radiación, ¿verdad? Desde lo que es el sol o el ambiente hacia el sistema. Lo voy a poner aquí en rojo, así. Entonces, esta es transferencia de calor por radiación.
Ok, esta transferencia de calor se modela con la ley de Stefan-Boltzmann. La ley de Stefan-Boltzmann nos dice lo siguiente. Sigma, que es la constante de Stefan-Boltzmann por el área de la superficie de captación de calor, multiplicado por la diferencia de temperatura. Lo voy a poner desde el cielo menos la temperatura de la superficie elevadas a la cuarta potencia. Y esta es la ley de Stefan-Boltzmann. Esta temperatura de aquí, al final voy a dar la expresión para calcular esta temperatura y esta temperatura se le conoce como la temperatura equivalente del cielo. Y es la que vamos a considerar para la transferencia de calor por radiación. Para el flujo que proviene por radiación, es desde la temperatura equivalente del cielo hacia la temperatura de la superficie. Luego, también tenemos pérdidas hacia el ambiente, pérdidas por convección. ¿Por qué existen pérdidas por convección? Porque tenemos aire en movimiento. Fíjense cómo aquí dibujé estas líneas. La dibujé muy gruesa. Intenté representar aire en movimiento, ¿sí? O sea, las partículas o moléculas de aire obviamente tienen una cierta energía cinética y esto es lo que va a producir el mecanismo de transferencia por convección y va a haber pérdidas desde la superficie de la alberca hacia el ambiente. Eso lo voy a denotar aquí como transferencia de calor por convección, pero que pertenecen a las pérdidas. ¿Sí? Son pérdidas de calor. Es una transferencia de energía desde el sistema hacia los alrededores. Luego, ¿qué más? También vamos a tener unas pérdidas, pero pérdidas de masa también por el mecanismo de evaporación, ¿sí? Entonces, igual, es debido a que el sistema no está cubierto, ¿verdad? No es una alberca con una cubierta, puede haber un intercambio de masa que se traduce en pérdidas por evaporación. Es decir, si tú dejas tu alberca destapada durante todo el día y antes del día mides cuál es la masa de la alberca y al finalizar el día vuelves a medir la masa de tu alberca, va a haber una diferencia, ¿va? Entonces aquí va a haber unas pérdidas por evaporación. Esas pérdidas se calculan como el flujo másico de evaporación, ¿sí? O sea, la razón a la cual la masa de la alberca se está evaporando por la entalpía de evaporación o calor latente de evaporación, también se le conoce. Aquí no puse cuál es la expresión. La expresión que voy a utilizar acá es la ley de enfriamiento de Newton, que es la constante, bueno, más bien el coeficiente de transferencia de calor por convección, por el área superficial de la alberca, por la diferencia de temperaturas. Ya van tres flujos de energía. Ahora, hay otras pérdidas que que son pérdidas a través de las paredes de la alberca. Las voy a señalar aquí. Son pérdidas por conducción esta vez. Hay pérdidas por conducción desde el interior de la alberca hacia las paredes laterales. ¿Sí? ¿Por qué? Pues obviamente hay un gradiente de temperatura. ¿Sí? Y también existen este mismo tipo de pérdidas hacia el suelo. Conducción hacia el suelo. Y son pérdidas. Aquí no dibujé las pérdidas que irían en dirección hacia la pared frontal y hacia la pared posterior, ¿verdad? Pero también se van a considerar. Y por último, los flujos de entrada y de salida, flujos de masa. Entonces, aquí, esta es la entrada. Y en la entrada va a haber un flujo másico de entrada. Sí, aquí lo voy a poner. Es el flujo másico de entrada. Y este flujo másico lleva una entalpía asociada. La entalpía no es más que un flujo de energía térmica. Así como estos flujos de aquí son flujos de energía térmica, la entalpía también es un flujo de energía térmica. Es decir, tienen las mismas unidades, ¿sí? Que el flujo de calor. Ahora,
Nada más que la entalpía es una cantidad que tiene una definición bastante particular y es la siguiente. La entalpía es un flujo de energía térmica, es decir, no puede ser un sistema aislado, pero para un sistema que solamente el único trabajo que hace es trabajo de presión-volumen, ¿sí? Y a presión constante. O sea, es decir, es un sistema, es un proceso termodinámico a presión constante. Aquí le voy a poner m.out para representar el flujo de másico de salida, que también lleva una entalpía, ¿sí? O una tasa de cambio de la entalpía, porque estoy poniendo un puntito arriba. Eso denota que son cantidades con base, en base del tiempo. Son razones de cambio. Ok, ahora sí, ya está esto. Ahora, tercer paso, vamos a plantear el balance de energía a través o a partir de lo que es el principio de la conservación de la energía. Entonces podemos aplicar la siguiente ecuación. Esta ecuación también se conoce como la primera ley de la termodinámica, pero en su forma diferencial, podríamos decir, ¿verdad? Porque aquí lleva una derivada. Entonces es la derivada de la energía total del sistema con respecto al tiempo. Esto tiene que ser igual a la energía de salida menos la energía de entrada, ¿sí? Al sistema. Más si es que existe generación interna de energía, también se tiene que poner en la ecuación, menos si es que existe acumulación de energía. Bueno, ahora, el caso que vamos a considerar va a ser un caso que está en estado estable. Esta es una simplificación. Es posible hacer el análisis para un sistema en estado transitorio. Sin embargo, se complica bastante la situación. Entonces, si esperamos cierto tiempo a que se estabilicen las temperaturas de entrada y de salida y a que se estabilice el flujo de energía neto, quiere decir que no haya un cambio, el sistema ya ha llegado a lo que se conoce como la condición de estado estable. Condición de estado estable significa que no existe un cambio neto de energía en función del tiempo. Ya se queda, esa energía neta se queda, ese valor de energía neta queda estabilizado y queda como una constante. No hay un cambio. También si consideramos que no existe generación interna de energía en el sistema y que no existe tampoco acumulación de energía, estos dos términos se van a ir a cero. Entonces voy a reescribir lo que me quedó de la ecuación. Voy a pasar la energía en las entradas a la izquierda, pero bueno, voy a escribirlo con una sumatoria porque aunque ahí puse solamente un término para la energía de entrada, realmente es la energía neta, ¿sí? Entonces, aquí hay que considerar todos los términos de energía, de flujos de energía de entrada. Van a ser igual a la sumatoria de los términos de flujos de energía de salida, ¿sí? Desde 1 hasta n. Y esta es la ecuación que nos queda a partir de nuestro balance. Que nos queda a partir de nuestro balance de energía. Bueno, ahora, siguiente paso, paso número 4. Vamos a escribir en la expresión que nos quedó para el balance, vamos a escribir cada uno de los términos que corresponden a las entradas y que corresponden a las salidas. Aquí ya voy a cambiar al color rojo. Entonces voy a empezar con las entradas. Vamos a identificar las entradas. Las entradas solamente tenemos dos, que es el flujo de transferencia por radiación a partir del sol, ¿sí? A partir de la energía solar y del ambiente. Y también este flujo de acá, ¿verdad? Es un flujo de entrada. Entonces vamos a poner estos dos del lado izquierdo de la ecuación. Aquí voy a poner la ecuación o la ley de Stefan-Boltzmann como sigma por A sub el área superficial por T de Sky a la cuarta potencia menos T sub a la cuarta potencia. Aquí voy a hacer dos consideraciones para hacer el modelo más real, ¿verdad? La primera es considerar las propiedades ópticas de la superficie. Bueno, ¿cuál es la superficie en cuestión? La superficie en cuestión es
es la superficie del agua, ¿verdad? De la alberca. Bueno, aquí se ven unas olitas, ¿verdad? Por el dibujo, pero es una superficie que delimita dos medios distintos, el agua de la alberca y el aire del ambiente. Entonces, esta es una superficie real, o bueno, vamos a tratar de considerarla con algunas propiedades de superficies reales, por lo que la fracción de transferencia de calor por radiación que proviene de aquí, que proviene del Sol, todo este flujo no es absorbido por la superficie de la alberca, ¿sí? La superficie real es una fracción del flujo incidente, se absorbe, otra se transfiere hacia abajo y otra se refleja. Y eso se puede escribir de la siguiente manera. Alfa, que es la absortancia, más tau, que es la transmitancia, más rho, que es la reflectancia. Esto tiene que ser siempre igual a 1. Y es una versión de la ley de la conservación de la energía. Y esto, las tres, alfa, tau y rho, tienen que tener un valor de entre 0 y 1, porque es una fracción del flujo de calor que está llegando a la superficie. Por lo que aquí en la ley de Stefan Boltzmann, en el modelo para transferencia de calor por radiación, vamos a poner la alfa, que es la absortancia de la superficie, aquí enfrente. ¿Sí? Ahora, una consideración más para hacerlo más real el caso es ya incluir lo que se conoce como el factor de forma. El factor de forma, bueno, aquí. El factor de forma, ¿qué es lo que considera? Considera que igual del flujo de calor que proviene del sol, pues no el 100% va a incidir en la superficie, ¿verdad? Va a haber mucho flujo de calor que se pierde, pues al espacio exterior, ¿verdad? O por ejemplo, si estamos contemplando únicamente desde la temperatura equivalente del cielo, pues mucho flujo de calor incide en otras superficies en la Tierra, en los edificios, ventanas, calles, etcétera, por lo que hay que considerar un factor de forma para nuestro problema. Bueno, todo esto, cada uno de los detalles de esta ecuación se ve en un semestre completo de maestría de transferencia de calor por radiación o de radiación, por lo que no lo vamos a explicar aquí. Solamente aquí quiero mostrar cómo es el procedimiento de hacer un balance de energía. Ese es el flujo por radiación, que es una entrada al sistema. Luego sumamos el otro flujo que comenté, que es este de acá, ¿va? Es el flujo másico del agua de entrada. Y pues, como ya dijimos, lleva una energía o una corriente de energía asociada, que es la entalpía de entrada. Igual, ahora, los flujos de salida. Voy a poner este flujo que es las pérdidas por convección. Entonces voy a poner el H por el área superficial por delta T. Más las pérdidas por evaporación, ya lo había escrito ahí, m.evap por la entalpía de evaporación del agua. Más también tiene un flujo de salida de masa y esa corriente de masa de salida tiene una entalpía asociada. Y finalmente hay que agregar las pérdidas por conducción, que son todas estas de aquí. Estas son pérdidas desde el sistema hacia los alrededores y se modelan con la ley de Fourier, que es el modelo de transferencia de calor por conducción. Entonces, la ley de Fourier, es la siguiente. El flujo de calor por conducción es igual siempre ponerle el signo negativo. Siempre signo negativo K por el área perpendicular al flujo de transferencia de calor por el gradiente de temperatura a través de, del medio, ¿verdad? Entonces,
Primero, considerando este flujo de aquí, va a ser menos K. ¿Qué K? Pues la K es la constante, el coeficiente, es la conductividad térmica. Entonces, la conductividad térmica de la pared, ¿sí? Por el área de la pared, pero el área de las paredes laterales. Entonces, pared lateral. Y ahora sí aquí, por lo que es el gradiente de temperatura, pero el gradiente de temperatura en dirección hacia las paredes laterales. Sin embargo, puede ser que el gradiente de temperatura en la pared lateral izquierda sea diferente al gradiente de temperatura en la pared lateral derecha. Por eso voy a poner un término separado para cada uno. Voy a poner ahora el mismo término, pero para la pared lateral derecha. Entonces aquí es menos K. Si el material es el mismo, la K es la misma. Como el volumen de la alberca, o la alberca tiene una forma prismática cúbica, es decir, es un prisma cúbico, entonces las áreas de las dos paredes laterales son iguales. Sin embargo, el gradiente de temperatura sí puede ser diferente. ¿Por qué puede ser diferente? Porque para empezar, las temperaturas, la temperatura en el interior, en la pared derecha, puede ser diferente a la temperatura que está en el interior en la región de la pared izquierda. ¿Sí? Entonces, ese gradiente pertenece a la pared, pero la pared lateral, pero derecho. ¿Sí? Ahora, tengo que agregar más términos. Tengo que agregar el término de las pérdidas por conducción, pero que tienen que ver con la pared frontal. Probablemente el material de las cuatro paredes es el mismo, sin embargo aquí el área de transferencia de calor no es la misma. Y obviamente el gradiente de temperatura tampoco es el mismo. Ahora voy a poner el otro término, el que corresponde a la pared posterior de la alberca. Mismo material, misma área. Le voy a poner pared frontal. Sí, porque es lo mismo el área de la pared frontal que el área de la pared posterior. Sin embargo, lo que no va a ser igual, forzosamente, es el gradiente de temperatura. Va a ser el gradiente de temperatura que corresponde a la pared posterior. Pared posterior. Aquí no le puse la palabra pared. Y por último, en el último término de la ecuación, es las pérdidas por conducción hacia el suelo, estas de aquí. Entonces, esta va a ser la K, ya no es la misma, es la K del suelo, por el área del suelo, por el gradiente de temperaturas hacia el suelo. Ahí está. Bueno, vamos ahora a empezar a reemplazar algunos términos por sus parámetros. Por ejemplo, las áreas, ¿sí? De una vez. Tenemos tres áreas. El área, las voy a poner, bueno, voy a poner un área aquí. Aquí voy a poner el área, bueno, lo voy a poner con otro color. Sí, el área superficial, o sea, es decir, el área de arriba y el área del suelo. Es la misma, obviamente. Y voy a poner dos parámetros que va a ser una W, ¿sí? Por designarle a lo que es lo largo de la alberca, por la profundidad hacia dentro del pizarrón. Y esa profundidad lo voy a llamar Z, ¿qué le llamo?
bueno, le voy a llamar Y. ¿Sí? O sea, hacia acá va a ser, va a ser Y. Ahí está. Esa es una de las áreas. Otra área es el área de las paredes laterales. Esa la voy a poner con rojo. El área de las paredes laterales va a ser este Y de aquí, que corresponde a lo que es la profundidad hacia la página, hacia adentro del pizarrón, por la altura. A la altura la voy a llamar Z. ¿Ok? Entonces va a ser Z, Y. Y finalmente, el área del suelo. No, perdón, el área de las paredes frontales. La pared frontal y la pared posterior. Eso lo voy a poner con verde. Eso lo voy a poner aquí. Área, pared frontal va a ser igual al área, pared posterior. Y esto va a ser igual a W por Z. Ok, entonces ya tengo las tres áreas con los parámetros dimensionales de la alberca, donde W es el largo, ¿sí? W es el largo de la alberca, donde la Y es la profundidad. Bueno, es la profundidad, pero profundidad hacia adentro del pizarrón. Y finalmente, que aquí no lo puse porque ya son muchas variables dibujadas en el diagrama, pero finalmente aquí está la Z que seleccioné para la altura de la alberca. La Z es la altura. Entonces ya tengo con los parámetros dimensionales las tres áreas. Las voy a sustituir aquí en todas estas expresiones de aquí. Y segundo, lo que voy a hacer también es esta entalpía, este término lo voy a pasar al lado derecho de la ecuación. Y voy a sustituir los gradientes de temperatura, ¿sí? Por sus respectivos expresiones. Entonces ahí va otra vez. Entonces voy a escribir otra vez todo. Es factor de forma de 1 a 2. Ay. Ahora sí, ahí va todo otra vez. Por la absortancia, por la constante de Stefan-Boltzmann, esta va a ser el área superficial que es W por Y. Temperatura sky menos superficial, que se van a la cuarta. Ahora, igual, porque el término de la entalpía de entrada la voy a pasar a la derecha. Aquí voy a poner H y la superficial otra vez. Es la misma que utilicé para la transferencia de calor por radiación. ¿Sí? Estas dos de aquí son iguales. Y por delta T. Ahorita voy a sustituir aquí delta T por lo que debe ser. Más flujo másico de evaporación por la entalpía de evaporación o calor latente de evaporación. Más H out, entalpía de salida. Estaba positivo, pasa negativo, entalpía de entrada. Ahora, voy a sacar el signo negativo de todo este paréntesis cuadrado que está aquí. Voy a sacar lo que es el signo negativo. Así.
Ahora sí, el primer término va a quedar como K pared por su área. El área lateral es Y por Z. Acuérdense, Y es la profundidad de la alberca hacia adentro del pizarrón y Z es la altura de la alberca. Y por Z, y aquí este término que está aquí, que es el gradiente de temperatura a través de las paredes laterales, lo voy a cambiar de la siguiente forma. Lo voy a poner aquí. El gradiente, o sea, un gradiente, cualquiera que sea, si el gradiente es algo así como la misma aproximación en una derivada. Si los cambios, si en lugar de cambios infinitesimalmente pequeños, se pueden considerar cambios pequeños, así algo así como considerar promedios, el gradiente se puede escribir como delta t sobre delta x. ¿Sí? Es una aproximación nada más, no es una igualdad, ¿verdad? Es decir, no... eh, sí, es una aproximación, por ejemplo, cuando resolvemos las ecuaciones en un sistema computacional, por ejemplo, de método elemento finito, pues hace este tipo de aproximaciones. Entonces, a partir de esto, voy a poner lo siguiente. El delta sería temperatura, ¿desde dónde viene? O sea, temperatura interior de la pared lateral, de la pared lateral izquierda, pero temperatura interior, menos temperatura exterior de la pared lateral derecha. Y este es el delta T sobre el espesor de la pared lateral izquierda. Y este es el primer término. Les voy a poner así en lista en forma vertical. Menos, bueno, más bien más, porque el menos lo saqué. El segundo término. El segundo término es lo mismo, pero corresponde a la otra pared. Entonces va a ser K. Al cabo tengo mucho espacio. Va a ser, ay, aquí más para abajo. Más, entonces, K, pared, el material es el mismo, el área inclusive es la misma para la pared lateral derecha. Ay, aquí me estoy equivocando. Es pared exterior, pero izquierda. ¿Ok? Y va a ser la temperatura interior, pero en la pared lateral derecha, menos la temperatura exterior, pero en la pared lateral derecha. O sea, esta es la temperatura exterior, por afuera de la alberca. Y el espesor puede ser el mismo en las cuatro paredes, por lo que nada más lo voy a poner como espesor de la pared. Va a ser el mismo. Más el término que corresponde a la pared frontal. Entonces, para la pared frontal va a ser la misma acá. Sí, el mismo material. Sin embargo, el área es distinta. El área ya no es Y por Z, o sea, ya no es la profundidad hacia la dirección adentro del pizarrón por la altura. Ahora es la altura por el largo. Entonces va a ser temperatura en el interior de la pared frontal, menos la temperatura en el exterior de la pared frontal, pero va a ser pero en esta temperatura es en el exterior. Y así es como se define un gradiente de temperatura. ¿Sí? Definiendo, bueno, si lo quieres aproximar otra vez, considerando
que el delta es muy chiquito, podemos aproximarlo con una diferencia de temperaturas en lugar de derivadas parciales, como es la definición del gradiente. Pared. Ok, ahora el término correspondiente a la pared posterior. También K, pared. El área es la misma que la pared frontal. Sin embargo, lo que es diferente es el gradiente, porque obviamente puede haber una temperatura diferente en el interior, ¿sí? En las dos paredes y también en el exterior. Entonces, temperatura en el interior de la pared posterior menos temperatura en el exterior de la pared posterior. Esta es la delta T. Y aquí ya no es... Ah, bueno, sí, también es la pared. Y el último término es la conducción desde el interior de la alberca hacia el suelo. Aquí sí la K ya no es la misma, es la K del suelo, es otro material. El área es el área superficial, es igual al área superficial, estas que manejábamos acá, ¿sí? Para la transferencia de calor por radiación y por convección, WY, y va a ser la temperatura en el interior, el suelo, alberca, menos la temperatura del suelo. Y aquí va a ser el espesor del suelo. Listo. Ok, es una expresión bastante grande. Lo que voy a hacer aquí es, voy a reemplazar el delta T por lo que tiene que ir ahí. Y esto voy a juntarlas, ¿sí? Eh, mm, ah, bueno, puedo factorizar. Ahorita, bueno, déjenme primero poner esa primera parte, que es entonces es otra vez. Ya lo voy a cambiar de color para que no se confunda. Me voy a ir yendo con un color negro. Entonces, primero es el factor de forma de 1 a 2, la absortancia de la superficie, la constante de Stefan Boltzmann y WY, la temperatura equivalente del cielo, menos la temperatura de la superficie. Ahí está. Ahora, de este lado está el término de pérdidas por convección, que es igual a la H, que es el coeficiente de transferencia de calor, por la misma área, por delta T. Ese delta T siempre es la diferencia de temperaturas entre... Bueno, si es una pérdida de calor, pues va a ser entre el cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. En este caso, el flujo de calor va desde la superficie de la alberca hasta el ambiente, ¿sí? Por lo que va a ser el delta T, aquí, va a ser la temperatura de la superficie menos esta temperatura, bueno, es que también lo que es transferencia de calor por convección también son varios semestres, por lo menos un semestre de maestría completo. Entonces, esta se le conoce como temperatura de corriente libre. No vamos a explicar qué es lo que es la temperatura de corriente libre. Evidentemente, se llevaría varias horas. Pero es una temperatura que se mide muy cerca de la superficie, por encima de la superficie, muy cerca de la superficie, por encima de la superficie. Y luego sigue aquí el flujo másico de evaporación por L evap y más, lo voy a poner, bueno, si lo voy a poner acá, es delta, entalpía de salida menos entalpía de entrada es delta H. Ok. Ok, ahora, ay,
Lo que voy a hacer aquí, todo ese término de paréntesis cuadrados, el signo negativo ya estaba fuera. Voy a factorizar la K pared y la delta pared. Y voy a factorizar también la Y y la Z. Vamos a ver cómo queda. Entonces, es un término que voy a hacer la K pared aquí arriba sobre la delta pared. Delta pared es el espesor de las paredes. Y también voy a poner aquí el término, dijimos que YZ factorizado. Ok, ahora, entonces el primer término, ¿cómo queda? El primer término queda sin esto, sin esto. El primer término nada más queda en el puro delta de temperaturas. Entonces el primer término es temperatura en el interior, pared lateral izquierda, menos temperatura en el exterior de la pared lateral izquierda también. Este es el primer término, así quedó. Más, lo voy a ir poniendo hacia abajo. El segundo término voy a sacar estas dos también y A también igual. Solamente va a quedar el delta T. Entonces más va a ser temperatura interior de la pared lateral derecha menos la temperatura exterior en la pared lateral. Ok, más el tercer término que ya tiene que ver con la pared frontal es este de aquí. Aquí también puedo sacar la K y la delta, sin embargo, saqué la Y y la Z, entonces tengo que poner, bueno, le queda la W y tengo que poner una Y abajo. Queda la W y tengo que poner una Y abajo y ahora sí ya. La temperatura en el interior de la pared frontal menos la temperatura en el exterior de la pared frontal. Ahí. Ahora sigue el término de la pared posterior. Y pues es igual. También puedo sacar la K, la delta y también sacar la Z. Sin embargo, me va a quedar aquí la W y tengo que poner una Y. Como factoricé la Y, entonces queda temperatura interior de la pared posterior menos temperatura exterior de la pared posterior. O sea, es la pared que está por detrás, ¿sí? Del dibujo que tenemos ahí. Y ya, finalmente, el término que corresponde a las pérdidas de calor por conducción del suelo. Ese último término, fíjense cómo no tengo diferentes Ks y diferentes deltas. Entonces, primero tengo que poner aquí para que se cancelen al momento de volver a meter la K y la delta, esta que factoricé. Tengo que ponerlas así. Pared sobre K pared, ¿sí? Y luego bueno, lo que queda aquí, que es K del suelo y delta del suelo. K del suelo, delta del suelo. Y aquí tengo WY y había sacado Y y Z, entonces va a quedar la W y tengo que poner la Z abajo. Ahí está. Y ahora sí, queda delta. Temperatura en el interior
del suelo menos la temperatura del suelo. Y cierro paréntesis. Y entonces cada uno de esos términos de adentro, o sea, este y este, lo voy a multiplicar por Y, por Z, por K pared y por delta pared. Y va, así tiene que quedar todo bien. Ahora, finalmente, ya lo único que voy a hacer es, bueno, voy a volver a escribir esto de acá, a ver si le puedo organizarlo mejor, pero ya no voy a hacer ningún reemplazo. El único reemplazo que voy a hacer es para esta delta H, ¿sí? Entonces, delta H, ya tenemos la definición desde termo 1, inclusive desde prepa, nos la enseñaron, ¿sí? Ay, ¿cómo calculamos la delta de entalpía? Delta H es M CP, pero CP grande, no CP minúscula, o sea, es la capacidad calorífica. Sí, el CP chiquito es el calor específico. Sí, y está en kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Pero CP grande es la capacidad calorífica y no está en kilojoule sobre kilogramo Kelvin, ¿sí? Está en kilojoule sobre Kelvin, así como son las unidades de la entalpía. Va a estar en kilowatts si le pongo el punto K, ¿sí? O sea, es multiplicado por el flujo másico. Delta T. ¿Ok? Entonces vamos a escribir todo ya. Ya va a ser la expresión final, ¿sí? Lo voy a poner con rojo. Entonces, primero, el de radiación es factor de forma de 1 a 2 por la absortancia, por sigma. Ahí está, por sigma. Por el área, bueno, ya estoy en lugar del área superficial, ya estoy poniendo directamente que es la W por la Y. Por la temperatura del cielo, equivalente al cielo, menos la temperatura de la superficie. Esto lleva un exponencial a la cuarta. Esto es igual a las pérdidas por convección, que es H, el área superficial, WY, por temperatura de la superficie, menos la temperatura de corriente libre. Más M punto evap por L evap. Esa es la entalpía de evaporación del agua. Más, ahora sí, teníamos delta H ahí arriba. Ahora lo vamos a poner como M punto CP, que es la capacidad calorífica o calor específico también puede ser, pero no más bien, capacidad calorífica. Sí, ya lo mencioné acá. No es el calor específico, es la capacidad calorífica por delta T. Pero delta T, ¿qué va a ser? Va a ser T out, o sea, la temperatura de salida menos temperatura de entrada, que son las temperaturas que se encuentran aquí en los puntos de entrada y de salida en nuestro sistema, ¿sí? Ese de aquí va a estar T out y aquí va a estar T in. Entonces esto va a ser aquí. Listo. Y ahora sí, ya no me falta otro más que todos los otros términos, ¿verdad? Que lo voy a poner encerrado en paréntesis. Ah, bueno, tiene que ir factorizado menos K sobre delta YZ. Ok. Menos, bueno, lo voy a poner mejor acá, abajo. Menos K de la pared sobre delta de la pared.
YZ. Este es un signo negativo y ahora sí abrimos paréntesis y cada término como quedó. El primero era nada más el puro T interior, pared izquierda, menos T exterior, pared derecha, cierro paréntesis, más, lo voy a poner todo aquí abajo. Lo mismo para el otro término, pero con la pared. Ay. Bueno, creo que eso ya no necesito terminar de escribirlo, ¿sí? Lo único que hay que hacer es volver a reescribir los mismos términos que están aquí. Nada más lo único que quería hacer es bueno, no hay nada que hacer. Bueno, lo único que hubiera hecho es agrupar con un paréntesis, ¿verdad? Pero aquí así también. Pero bueno, son los mismos términos que están dentro de todo el paréntesis cuadrado. Y listo, entonces me voy a hacer para atrás para indicar cómo queda toda la expresión. Bueno, queda así. Toda esta expresión que me falta escribir cada uno de los 5 términos de conducción, indicarlos, transcribirlos aquí. ¿Sí? Ahora, aquí solamente para terminar, bueno, alfa tiene que ser mayor o igual a 0, ya habíamos dicho, ¿verdad? Mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Alfa es la que hay que buscar en internet cuáles son los valores de absortancia del agua. No sé si ha de ser, no sé. Bueno, no lo sé. Iba a decir 0.05 o 0.1, pero bueno, mejor no digo. Este es el factor de forma. Hay que buscar también en tablas. Son temas completos en un libro de texto de transferencia de calor. Porque el factor de forma, para empezar, el alfa realmente depende de la longitud de onda de la luz, ¿sí? Entonces ahí no es tan sencillo. El factor de forma depende de la orientación de las superficies, de la longitud de onda de la luz, del acabado de las superficies, de la distancia y dimensiones, etc. Luego, aquí voy a poner aquí, porque ya lo tengo anotado. Esto lo obtuve de un libro de energía solar que es el libro de Duffy y Beckman. De Duffy es muy bueno y sirve mucho como referencia. El libro de Duffy y Beckman. Beckman, ¿sí? Y ahí viene una expresión para calcular la temperatura equivalente del cielo, que es igual a la temperatura ambiente por, saber paréntesis, 0.7. Es una expresión obtenida de manera empírica totalmente, ¿sí? Pero yo siempre que hago tanto problemas académicos como tratar de resolver un problema práctico de diseño en el área de energía solar, siempre me voy a esta expresión, siempre lo utilizo. Esta TDP es la temperatura del punto de rocío. En inglés, punto de rocío se dice dew point. Es la temperatura a la cual el agua o la humedad en el ambiente empieza a condensar. Entonces también es de tablas. Coseno de 15t. Y todo este paréntesis cuadrado tiene que ir a la 1/4. Entonces, en esta expresión, Tsky, que es la temperatura equivalente del cielo, va a resultar en grados Kelvin. Bueno, no se dice grados Kelvin, porque no son grados. Es una unidad de medida de la temperatura, que se llama Kelvin. En Kelvin.
La temperatura de ambiente tiene que ir ahí en esta expresión en grados Celsius. Y la temperatura del punto de rocío también tiene que ir en grados Celsius. Y la T que está aquí, esta T es la hora del día. La hora del día comenzando por las 0 horas, es decir, a la medianoche, T igual a 1. Y avanzando así de manera creciente, ¿va? Ok, y por último, ahora sí ya tenemos, ya dije qué es lo que significaba este de aquí, cómo se obtenía o cómo se calcula este de acá. Esta es la temperatura de corriente libre, pero bueno, es un tema completo de transferencia de calor por convección. Este es el coeficiente de transferencia de calor por convección. Es también, ¿no? Este no es un tema, son varios capítulos de un libro de texto de transferencia de calor. Esto de aquí, esto también se conoce, hay que sacarlo de tablas. La L es la entalpía de evaporación del agua, que es una constante para una cierta temperatura, ¿sí? O sea, hay que sacar de tablas para diferentes sustancias el valor de la entalpía de evaporación en función de la temperatura, ¿va? ¿Qué es lo que significa este parámetro de la entalpía de evaporación? Pues lo que significa es el calor que se requiere agregar para el cambio de fase, únicamente para el cambio de fase, no aumentar la temperatura en ningún grado entre el estado de agregación de líquido hacia gas, ¿va? En este caso, pues el vapor de agua, ¿no? O sea, desde líquido a gas. Entonces, listo. Así queda. También la capacidad calorífica, de hecho me acuerdo, creo, 4187.18 joules sobre Kelvin. Es la capacidad calorífica del agua. Creo que es esta. Y ya todos los otros son parámetros dimensionales, y entonces así se puede hacer un balance de energía y llegar a la ecuación ya expresado en puros parámetros dimensionales y parámetros físicos que conocemos de tablas. Bueno, hay cosas que hay que hacer trabajo, ¿va? Para sacarlos, pero ahí está. Entonces, bueno, espero que haya servido, ¿sí? Y seguiremos con los videos de termo.